Mientras que Estados Unidos insiste en que los bombardeos estadounidenses sobre instalaciones iraníes destruyeron las capacidades nucleares de Teherán, el líder supremo iraní se pronuncia por primera vez desde la guerra entre Israel e Irán y afirma que esos ataques estadounidenses no lograron nada significativo. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. En su primera declaración pública desde que entró en vigor el martes un frágil alto el fuego entre Israel e Irán, el líder supremo iraní Ali Khamenei celebra la victoria de su país sobre Israel y afirma que Estados Unidos no ganó nada con sus bombardeos. La tensa situación geopolítica mundial determina, cómo no, la agenda de la cumbre en Bruselas de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Los líderes del bloque comunitario celebran el alto el fuego entre Irán e Israel y piden a las partes evitar una escalada. Las fuerzas de seguridad del Ecuador recapturan a Fito, el narcotraficante y criminal más buscado del país, tras haberse fugado de la cárcel hace más de un año. Estaba escondido en un búnker oculto de una vivienda en la localidad de Manta, en el oeste del país. Enseguida ampliamos desde Quito. El líder supremo de Irán reapareció este jueves en público tras el fin de la guerra de 12 días entre Irán e Israel. En su primera declaración calificó la tregua como una victoria para Teherán y aseguró que su país había dado una dura bofetada a Estados Unidos, mientras que Israel, dijo, fue aplastado. Ali Khamenei también restó importancia a los recientes ataques de Washington contra instalaciones nucleares iraníes que, según afirmó, no lograron sus objetivos. Antes de esos bombardeos, el presidente estadounidense Donald Trump había exigido la rendición incondicional de Irán. La última vez que Khamenei se había mostrado en público fue antes del inicio de la ofensiva israelí el pasado 13 de junio. La comparecencia de Ali Khamenei fue pregrabada, como sus últimas alocuciones. Andrés Mourensa en Estambul. ¿Qué se sabe realmente de Khamenei y de su estado de salud? Pues bien, no sabemos demasiado. Durante la guerra, o desde que empezó la guerra, mejor dicho, con Israel, ha hecho 3 alocuciones a la nación iraní, 2 grabadas y una leída por una presentadora, lo que da veracidad a las informaciones que hablan de que se encuentra escondido en un búnker y que se ha despojado de todo medio de comunicación electrónica por temor a ser localizado y asesinado, bien por Israel o por Estados Unidos. La alocución de hoy llega tras varios días en que las propias televisiones iraníes se preguntaban con preocupación qué era del líder supremo, ya que llevaba días sin dar señales de vida pese a este precario alto el fuego. Así que el vídeo de hoy es más bien una respuesta a esos rumores internos. No hay que olvidar que es un hombre mayor de 86 años que lleva en el cargo desde 1989, y un cargo que tiene gran influencia en el régimen iraní, pues es el responsable de numerosas decisiones y de nombramientos. Pero no hay que olvidar que el Estado iraní tiene varios centros de poder, también tiene influencia el gobierno y los diversos cuerpos militares, que además cada organismo tiene medios afines, intereses económicos, políticos y sociales, con lo cual no se puede hablar de una sola cabeza del régimen iraní, como a veces dice Israel. Vamos a hablar de esa influencia. Me gustaría profundizar en eso. Durante los 12 días de guerra, Andrés, entre Israel e Irán, se habló de inestabilidad o inseguridad interna, especialmente por la eliminación de algunos destacados comandantes de la Guardia Revolucionaria. ¿Estuvo o está el régimen iraní en peligro? Bueno, es cierto que, por ejemplo, el asesinato de Qasem Soleimani, el líder de la Guardia Revolucionaria en 2021 por parte de Estados Unidos, debilitó mucho la acción exterior de Estados Unidos, ya que Soleimani era arquitecto de esta multitud de grupos en los que se apoya la agresiva acción exterior iraní, y que posteriormente los ataques israelíes a grupos afines como Hezbollah o Hamas han dañado a esto que Irán llama el eje de resistencia. Lo que ha resultado, por ejemplo, en la caída del régimen en Siria, como es el mayor ejemplo de esta destrucción, digamos, del eje de resistencia. Otra cosa es en el campo exterior. Como decía antes, hay varios centros de poder en Irán, y aunque el régimen se ha visto sacudido por las protestas anteriormente, en los últimos años, difícilmente llegará un cambio de régimen por la acción o por la intervención de una potencia extranjera, sea Israel o sea Estados Unidos. Los ejemplos sobran desde la invasión estadounidense de Irak en 2003, todos los intentos de cambio de régimen por la fuerza y desde el exterior en esta región han tenido unos resultados nefastos. Es más, cuando Israel hace unos días bombardeaba la cárcel de Evin en Teherán, donde se alojan numerosos presos políticos sometidos a torturas, los propios presos publicaron una carta pidiendo que parasen los bombardeos porque les estaban dañando más. Es más, es que esta acción exterior lo que hace es que la gente
en el fondo, por un lado, apoye a su propio país porque se ve sometido a una amenaza exterior y por otro lado hace que el propio régimen iraní tenga más excusas para incrementar más justificaciones para incrementar la represión interior. Muchísimas gracias por todo esto, Andrés Mourensa, en Estambul. A vosotros. Por su parte, el director de la CIA aseguró que los recientes bombardeos estadounidenses provocaron un daño severo al programa nuclear de Irán y que, según la inteligencia considerada creíble, Teherán necesitaría años para recuperarse. Las declaraciones son vistas como un respaldo directo al presidente Donald Trump, quien ha calificado los ataques como responsables de la aniquilación total de la capacidad nuclear iraní. Trump respondía así a la filtración de un informe preliminar del Pentágono, según el cual los ataques habrían retrasado el programa nuclear iraní solo por unos meses. El presidente de Estados Unidos regresó a Washington tras la cumbre de la OTAN con interrogantes aún abiertos sobre la eficacia de los recientes ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes. Las dudas surgen a raíz de una evaluación preliminar de inteligencia filtrada a medios estadounidenses que sugiere que los bombardeos, incluido el realizado contra la planta de enriquecimiento de uranio de Fordo, habrían retrasado el programa nuclear iraní solo de forma marginal. El presidente Donald Trump, sin embargo, rechaza esa lectura. Ha sido destruido, totalmente destruido. Hicieron un informe, pero si miramos la fecha, se elaboró apenas unos días después del ataque. Así que no pudieron verlo, dijeron que podría ser muy grave. Yo diría, publica el informe cuando tengas claro qué ocurrió, no digas que podría ser grave o tal vez no, usaron la palabra grave, podría ser grave o quizá no. Y entonces personas como usted toman en serio eso y dicen, no fue grave, ese informe no estaba completo. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reforzó la versión de la Casa Blanca. Si usted quiere saber qué pasó en Fordo, más vale que lleve una pala grande y excave hondo, porque el programa nuclear de Irán ha sido destruido, y mientras están intentando hacer circular la idea de que, hay poca certeza, que el daño fue moderado, quienes ejecutaron los ataques saben exactamente lo que ocurrió, y ¿sabe quién más lo sabe? Irán. El director de la CIA, John Ratcliffe, también intervino publicando este miércoles una declaración en la que afirma que el programa nuclear de Irán habría sido gravemente dañado basándose, dijo, en un cuerpo de inteligencia creíble. Teherán reconoció daños significativos en algunas instalaciones, aunque sin ofrecer detalles. Israel, en cambio, afirma que los avances nucleares iraníes se han visto retrasados por años. Todas estas afirmaciones son difíciles de comprobar. Irán no ha dado señales de permitir inspecciones independientes en sus instalaciones nucleares, lo que deja sin respuesta la pregunta clave: ¿qué se logró realmente con los bombardeos? Nos ocupamos de la guerra en Gaza. El gobierno israelí ordenó este jueves la suspensión de la entrada de ayuda humanitaria al norte de la franja, mientras, según las autoridades israelíes, la mantiene en el sur. La decisión llega después de que hoy se publicaran imágenes que muestran camiones de ayuda humanitaria en manos de hombres enmascarados y armados. Uno de los que publicaron las imágenes en sus redes fue el ex primer ministro israelí y actual opositor Naftali Bennett, quien aseguraba que se trata de miembros de la milicia islamista Hamas. Bennett acusa al gobierno de Benjamín Netanyahu de estar alimentando a Hamas al permitir que entre esa ayuda humanitaria. Entre tanto, el Departamento de Estado estadounidense, eso lo conocimos hace una media hora, aprobó un financiamiento de $30 millones para la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza, creada precisamente por Israel y Estados Unidos, y que es quien organiza la caótica y muy controvertida distribución de ayuda en el centro y el sur. Es muy difícil obtener información de lo que está ocurriendo en Gaza, sobre todo información confirmada. Maya Siminovich en Tel Aviv. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabes tú de esos hombres enmascarados? ¿Y se puede afirmar que son milicianos realmente de la organización islamista Hamas, teniendo en cuenta que hay otros grupos armados en Gaza?
Hola Ana, efectivamente como dices es complicado saberlo también porque ellos no están contando de quiénes son, a qué clan pertenecen, porque parece que pertenece a un clan familiar armado. Puede ser que esté bajo las órdenes de Hamas, también puede ser que no. Las organizaciones humanitarias con las que sí con que he podido hablar, dicen que estos milicianos, los llaman, no pertenecen a Hamas y lo que hacían era tratar de defender esos camiones que entraron por el norte de saqueadores, porque los saqueadores son muchos, Hamas sin duda, pero también otros muchos grupos, porque realmente reina el caos en Gaza. Eso es lo que cuentan los locales y cuentan los que están ahí como voluntarios o como ayudando en diferentes organizaciones humanitarias, de manera que no está claro. La reacción del gobierno israelí de todas maneras ha sido contundente y ha sido dictaminar que son Hamas, pero en la franja no dicen que sean Hamas. De hecho, esos camiones que ellos decían que estaban asaltando, en realidad su contenido fue repartido hoy, eso sí decían las organizaciones humanitarias, y esos suministros fueron depositados en los almacenes de la ONU del norte de Gaza. Sobre la reacción del gobierno quiero hablar un poco más, ya lo adelantas tú, esas imágenes que estamos viendo mientras nos hablabas desataron una reacción inmediata, ya lo dices, del gobierno de Netanyahu, que ha suspendido la ayuda en el norte de la franja. ¿Qué efecto tiene esta medida, que además coincide con un nuevo día de violencia contra gazatíes hambrientos que lo que hacen es buscar ayuda? Lo que está pasando en el sur y en el centro de Gaza con la Fundación Humanitaria para Gaza, que es la organización o empresa estadounidense apoyada por Israel, es lo que describes con muertes diarias por una mala gestión o por una mala gestión, básicamente, y manera de tener a la gente extremadamente violenta. Lo que el gobierno israelí ha pedido es al ejército en 48 horas resuelvan esta nueva situación que, gracias al vídeo difundido por Bennett, pero en otras redes árabes también ha estado circulando, deje de robar los suministros jamás. Eso es lo que está exigiendo el gobierno de Israel. En realidad no es el gobierno, es Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, quien lo trajo a la reunión de gabinete de la noche anterior, del miércoles, y dijo que si esto no se detenía, él de nuevo dejaba la coalición, con lo cual puede haber otra crisis de gobierno que se quería evitar. De manera que Netanyahu y su ministro de Defensa, Katz, emitieron un comunicado y dijeron que las fuerzas de defensa de Israel deben venir con un plan en las próximas 48 horas. En estas 48 horas se ha parado el ingreso de ayuda humanitaria al norte de la Franja de Gaza, no al sur ni al centro, donde lo gestiona la Fundación Humanitaria para Gaza. En el norte siguen siendo las organizaciones de ayuda humanitaria que antes lo hacían, que no cooperan con esta otra, de manera que es algo temporal por ahora. Lo tenemos que dejar ahí, pero interesantísimo. Maya Siminovich, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Los conflictos internacionales y la incertidumbre económica marcan la agenda del encuentro de 2 días del Consejo Europeo en Bruselas. Los líderes de la Unión del Bloque están reunidos para abordar la escalada en Oriente Medio, la guerra en Ucrania y las tensiones comerciales con Estados Unidos por la política arancelaria de Donald Trump. Varios de los jefes de Estado también participaron ayer en esa cumbre de la OTAN, donde se acordó elevar el gasto en defensa al 5% del PIB. El bloque confía en que esta señal de compromiso refuerce su posición en las negociaciones con Washington. Encuentro de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea el día después de esa cumbre de la OTAN, y protagonizado ese encuentro también, como no, por las tensiones en Oriente Próximo. La gestión de Israel causa quebraderos de cabeza y división en el bloque comunitario. Vamos a hablar de ello con María García Sornosa y la ven en Bruselas. María, según un informe de la propia Unión Europea, Israel viola los principios establecidos para una estrecha colaboración con el bloque comunitario con su actuación en la Franja de Gaza. Países como España quieren consecuencias inmediatas. Alemania está en contra. ¿Debate la UE medidas sobre cómo suspender su acuerdo de asociación con Tel Aviv? Sí, Ana, como dices, el informe llevado a cabo por la Comisión Europea constata numerosas vulneraciones de los derechos humanos de Israel, como los ataques a hospitales o el bloqueo de la ayuda humanitaria. Pero aquí en la Unión Europea no hay una mayoría suficiente de países para tomar algún tipo de medidas. Muy pocos, España, Irlanda y Eslovenia, hablan de tomar algún tipo de represalia comercial, como la suspensión del acuerdo de asociación. Hoy ha sido especialmente duro Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español, que ha criticado que la Unión Europea utilice dobles estándares, aprobando 18
18 paquetes de sanciones contra Rusia por su invasión en Ucrania y ninguna medida con respecto a Israel. Hoy la Unión Europea se ha limitado a rubricar un texto de conclusiones donde apela a un cese de las hostilidades de forma inmediata y donde también lamenta la dramática situación en la Franja de Gaza. Es un lenguaje que hemos visto en los últimos meses, pero ya con más de 55.000 muertos en la Franja de Gaza, serán los ministros de Asuntos Exteriores los que volverán a evaluar si se puede dar algún tipo de medidas en un consejo que se celebrará aquí en Bruselas dentro de 2 semanas. Hablemos, María, si te parece, del significado de ese acuerdo de rearme de la OTAN que vimos ayer para la autonomía estratégica de Europa. ¿Está preparada para asumir un mayor liderazgo en defensa común ante esa incertidumbre del compromiso estadounidense? Sí, bueno, este es el principal argumento que ha empujado a los líderes europeos a asumir este gran y elevado gasto militar, desprenderse de las históricas dependencias de Estados Unidos en la seguridad del viejo continente. La Unión Europea asegura que está dispuesta a asumir su parte de la carga y que lo hará en paralelo con la OTAN. Hemos visto en las últimas horas cómo los europeos se han comprometido a destinar el 5% del PIB en defensa durante la próxima década, pero muchos ya hablan de que necesitarán flexibilidad. Algunos reconocen que va a ser muy difícil, otros directamente imposible, y lo que veremos en los próximos años es una batería de medidas, tanto a nivel nacional como europeo, para hacer una Unión Europea más militarizada que nunca, aunque va a ser muy difícil sustituir la presencia de Estados Unidos y el papel de Estados Unidos en la seguridad de Europa. María, no nos quedemos olvidar de Ucrania, que quedó un poco relegada en esa cumbre de la OTAN. ¿Qué señales envía Europa con esta cumbre, tanto a Ucrania, al resto de aliados internacionales y concretamente a Rusia? ¿Vuelve a estar la guerra de Ucrania en un segundo plano? Tienes que ser breve, por favor. Sí, podemos decir que de alguna forma está en segundo plano, tanto en el fondo como las formas. Ayer Volodymyr Zelensky en La Haya pasó desapercibido. Hoy estaba llamado a estar aquí de forma presencial. Finalmente ha sido a través de una videoconferencia el encuentro que ha tenido con los líderes europeos. Lanzan un mensaje de apoyo, pero la realidad es que, por ejemplo, no han dado ningún paso concreto porque de nuevo está bloqueado otro paquete de sanciones. Veremos lo que pasa, María. Como siempre, muchísimas gracias. Un saludo hacia Bruselas. Un saludo hacia Berlín, Ana. Pues sí, aquí en Berlín nos quedamos con la economía y Andrés, y hablamos del crecimiento económico en Estados Unidos. Andrés. Hablamos de un crecimiento económico, Ana, que brilla por su ausencia, porque la economía estadounidense no solo no ha crecido, sino que ha caído un poco más de lo estimado inicialmente. Han sido cifras revisadas las que hemos conocido esta jornada. Hablamos del crecimiento del primer trimestre, que se redujo en medio punto porcentual debido al débil gasto de los consumidores, poniendo de relieve las distorsiones generadas por los agresivos aranceles a las importaciones que ha implementado la administración Trump. El crecimiento en el primer trimestre, decíamos, cayó en medio de un aumento de las importaciones, ya que las empresas estadounidenses importaron rápidamente bienes extranjeros antes de que Trump pudiera imponerles aranceles. Además, la preocupación por la independencia del Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, hizo que el dólar se desplome este jueves, cayendo hasta 1,17 euros, su nivel más bajo en más de 3 años. Por supuesto, vamos a hablar de esto con nuestra colega Ana Nieto, que nos está escuchando en Nueva York. Ana, se contaba con el impacto de la balanza comercial en detrimento del PIB de Estados Unidos, pero no con el del consumo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues, Andrés, como dices, en la lectura definitiva de los datos del PIB del primer trimestre, con más datos que los que se tenían en las primeras estimaciones, la contracción de la economía ha pasado del 0,2 al 0,5% debido sobre todo a la caída en el consumo, especialmente en el sector servicios. Ya se contaba con la distorsión causada por el aumento de las importaciones previos a los aranceles y se contaba con que además este impacto negativo fuera temporal, como parece que puede ser porque se están normalizando las compras al exterior en estos momentos. Pero el impacto del menor consumo en servicios ha sido bastante sorprendente. De un crecimiento estimado del 1,2% se ha pasado a apenas un 0,5% debido a un menor gasto en servicios de viajes, de transportes, de recreacionales. Y hay que recordar que el consumo es realmente el motor de la economía de Estados Unidos. Cualquier variación, grande o pequeña, se va a notar y mucho en las cifras finales. Conoceremos cómo evoluciona el segundo
segundo trimestre, a finales del mes de julio, pero la mayor parte de los institutos y las organizaciones que están previendo cómo cierra el año Estados Unidos ya apuestan por una caída bastante fuerte con respecto al año pasado. La Reserva Federal fue el último que hizo ver que esperan un cierre de año con un aumento del PIB de apenas un 1,4%. ¿Y cómo cayeron los números en estos números que estamos conociendo en el mercado? Ana, ¿cuál es la preocupación de los inversores en este sentido? Pues ahora mismo la mayor preocupación se centra en el dólar, como has hablado antes. El dólar se ha ido debilitando a lo largo del año frente a la cesta de más importantes divisas. Ha caído un 10%, pero hoy el descenso ha sido bastante notable, coincidiendo con los reportes en prensa en el Wall Street Journal de que Donald Trump estaría considerando nombrar en este verano a un candidato a suceder a Jay Powell al frente de la Reserva Federal. Hay 3 candidatos, 2 de ellos muy cercanos a la Casa Blanca. Uno es el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, y el otro el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aunque Bessent ha dicho que quiere seguir siendo secretario del Tesoro. Trump no deja de criticar y de insultar al presidente de la Reserva Federal, pero no le puede sustituir hasta mayo del 2026. Pero esto puede distorsionar expectativas de inversores y socavar la autoridad de Powell. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Nos vemos la próxima. Gracias. Y esto fue La Economía Concentrada. Ana Plasencia nos trae más. Muchísimas gracias, Andrés. Nos vamos a nuestra región. Les hablamos de esa recaptura de Fito, el narcotraficante más buscado de Ecuador y fugado de la cárcel. Lo recordarán, hace año y medio. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa cumple con eso, con esa recaptura, uno de sus grandes objetivos en la guerra que declaró al crimen organizado. Fito es el líder de la banda Los Choneros, la principal pandilla ecuatoriana dedicada también a delitos como el tráfico de armas y el sicariato. Este es el momento en que las fuerzas de seguridad de Ecuador descubrieron que tenían en sus manos al hombre que buscaban. ¡Habla fuerte! ¡Habla fuerte! José Adolfo Macías Villamar. ¿Cómo? José Adolfo Macías Villamar. Hijo de puta. Luego de ordenarle que hablara y repitiera su nombre completo, el narcotraficante José Adolfo Macías, alias Fito, llevaba más de un año prófugo tras fugarse de la cárcel. Y aquí es donde lo encontraron, escondido en un búnker subterráneo en una casa de lujo en la ciudad occidental de Manta. El bloque de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, después de una operación de 10 horas, logramos la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, una operación exitosa del bloque de seguridad. Nada ni nadie está por encima de la ley y nadie está por encima del bloque de seguridad. Hasta el momento, las autoridades aún no han explicado cómo Fito logró fugarse de esta prisión de máxima seguridad en enero de 2024. Desde Manta fue trasladado en avión a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador en Guayaquil, donde reanudará su condena de 34 años por narcotráfico, asesinato y crimen organizado impuesta en 2011. Según un informe de un grupo de derechos humanos, Fito ejercía un importante control interno sobre la prisión e incluso organizaba fiestas con mariachis y fuegos pirotécnicos. Su huida desencadenó una ola de violencia en el país. Miembros de su banda criminal utilizaron carros bomba y tomaron rehenes, después de que el gobierno intensificara los esfuerzos para capturarlo. Su arresto se produce después de que Ecuador impusiera el estado de excepción para combatir la creciente criminalidad relacionada con el tráfico de drogas. Fito ha sido acusado también en Estados Unidos de narcotráfico y delitos relacionados con armas. El escondite de Fito lo veían evoca escenas de película. Ese sótano se accedía a levantar una baldosa del piso en una lujosa residencia. Ramiro Carrillo en Quito. ¿Qué historia? Ramiro, ¿qué más me puedes contar sobre esa operación de captura, el papel de la inteligencia militar y sobre cómo fue capaz Fito de huir de prisión hace un año y medio? Un cordial saludo, Ana. En efecto, lo importante es el antecedente de su primera escapatoria. Esto fue cuando era trasladado de una cárcel regional en Guayaquil hacia La Roca, a donde fue su destino en las pasadas horas.
indudablemente con complicidad de las fuerzas y guías penitenciarias que controlan las cárceles en todo el país, así como el haberse disfrazado de policía. Esa es la mayor hipótesis que hay sobre su fuga hace año y medio. Pero ahora la clave es un agente, una escolta suya, que trabajaba como agente de tránsito en la ciudad de Manta y que sospechosamente no concurría a su trabajo, lo que generó precisamente sospechas, y al darle seguimiento era uno de los elementos de seguridad de alias Fito, que logró, tras su seguimiento, llegar con el bloque de seguridad hacia donde fue capturado en las últimas horas, Ana. ¿Qué impacto y qué significado, Ramiro, tiene esta captura para el gobierno y la lucha contra el crimen organizado en Ecuador, sin olvidarnos que ha sido una búsqueda que ha durado año y medio? Sí, es un impacto y un significado muy grande socialmente hablando. La sociedad creo que ha ratificado o ha incrementado su confianza en las labores de control, de retomar la seguridad en el país. Y por otro lado implica también un compromiso mayor del gobierno hacia lo que ha sido una de sus vías principales, como es volver a la paz, a la tranquilidad, hacia todos los estamentos ciudadanos. Se ratifica también la lucha contra el crimen internacional y contra el narco especialmente. Ramiro, brevemente, ya lo decías tú, Fito se escapó gracias a esa colaboración presuntamente del personal penitenciario. ¿Quién no dice que esto no pueda volver a ocurrir? Todo puede ser posible, Ana. Sin embargo, ya son otros momentos, son otros actores y la implementación de un nuevo sistema de seguridad en el país. Pero se ratifica que esta línea gubernamental va a continuar y pues habrá mayor confianza, sobre todo ciudadana, para que esto no vuelva a ocurrir con alias Fito. Ramiro Carrillo, muchísimas gracias por estas informaciones. Un saludo hacia Quito. Saludos también, siempre a las órdenes. Antes de despedirnos, les hablamos de la fiesta en Glastonbury, donde se celebra el festival de música más emblemático del verano británico. Se espera que más de 200.000 personas asistan al evento, que se va a prolongar hasta el domingo. El programa musical principal comienza este viernes e incluye a The 1975, Olivia Rodrigo, Neil Young, entre muchos otros. Los organizadores afirman que la próxima edición de la Glastonbury, en la que los asistentes suelen revolcarse en el barro, tendrá lugar en 2027. El terreno tiene que recuperarse. Nos vamos, pero volveremos. En nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por estar ahí.